La humillación, cuando llega en la mesa familiar, no sabe a dolor, sino al hollín frío de un fuego que se extingue. Ese domingo, el sol de Valencia entraba a chorros por la ventana de la cocina, intentando sin éxito calentar el aire que se había vuelto delgado y punzante. 30 años. 30 años de domingos, y el ritual de la paella era el único ancla que quedaba entre mi alma y la deriva completa. Yo, Amalia, de 63 años, definía el amor por la capa perfecta de socarrat, esa costra crujiente de arroz tostado en el fondo, y por el silencio reverente que caía sobre la mesa cuando la servía directamente de la paellera humeante y fragante. Pero ese día, el ritual se rompió antes de empezar. Yo ya había sacado la paellera de hierro fundido, la más grande, la que usó mi suegra, doña Carmen, y había dispuesto el pollo, el conejo, las judías verdes y el garrofó sobre la encimera. El azafrán, traído del mercado central, esperaba en su pequeño cuenco. Mis manos, nudosas y expertas, estaban a punto de comenzar la danza. Y entonces entró Mónica, mi nuera. Bella, moderna, impecablemente vestida con ropa que parecía negarse a arrugarse. Me sonrió. Una sonrisa amplia y superficial que nunca llegaba a sus ojos fríos, y soltó la bomba sin preámbulo, como quien anuncia un cambio de canal. «Abuela, no te molestes con el fuego hoy. Encargamos la paella». La palabra abuela salió de sus labios con un tono condescendiente que me recordaba que aunque técnicamente éramos familia, ella me veía como una reliquia, un mueble viejo. ¿Encargamos? Mi voz sonó como un crujido. Mi hijo Javier, que venía detrás de ella, se apresuró a intervenir con esa sonrisa culpable que yo conocía desde que tenía 5 años y había roto un jarrón de porcelana. «Sí, mamá, es que Mónica encontró un chef en Instagram, uno que hace la paella de mariscos al estilo de Alicante. Dice que tiene un toque diferente, ¿sabes? Más contemporáneo». Contemporáneo. La palabra era un cuchillo bien pulido. ¿De verdad mis 30 años de tradición, de calor, de esfuerzo, se reducían a ser anticuados? Me quedé mirando el pollo y el conejo crudos sobre la encimera. Era como si la vida misma se hubiera detenido, con los ingredientes a medio preparar, esperando un propósito que les acababan de arrebatar. No era solo comida, era mi ofrenda, mi lenguaje de amor, mi única prueba tangible de utilidad. «Claro», dije, sintiendo que la sangre se drenaba de mi rostro, dejándome helada. «¡Qué bien!». Mónica, aliviada por mi falta de protesta, se acercó a mí con una familiaridad forzada y me tocó el brazo. Su tacto se sintió como un insecto. «Es que, Amalia», dijo, usando mi nombre como si fuera un favor, «es hora de que descanses. Tu paesa es maravillosa, claro, pero es tan campesina. Esta es más ligera». Campesina. Esa era la palabra clave. Mi paella, hecha con ingredientes de la tierra, cocinada lentamente sobre fuego de leña en el patio trasero, era demasiado tosca para su delicada mesa de diseño. Javier no dijo nada. Se limitó a moverse incómodo, como si mi presencia en la cocina fuera ahora un estorbo. El hombre que se suponía que debía defenderme, mi propio hijo, se había convertido en un espectador pasivo de mi propia deconstrucción. ¿En qué momento los hijos dejan de verte como su refugio y empiezan a verte como su vergüenza? Me retiré. No a la sala, sino a la penumbra de mi dormitorio. El sol seguía brillando, pero sentí frío. Me senté en el borde de la cama, escuchando los ruidos de la familia que llegaba, las risas de mis nietos, las voces de mis sobrinos y la voz imperiosa de Mónica dirigiendo a todos. La paella del chef llegó a la 1:30. La casa se inundó de un nuevo aroma, un olor a marisco sofisticado y a albahaca que era, debo admitir, potente. Era un olor que gritaba modernidad y vinero, en contraste con mi olor a humo, a tierra y a tradición. Cuando me llamaron, mi dignidad me obligó a salir. Me senté en mi sitio de siempre, en la cabecera de la mesa de madera antigua. La mesa estaba vestida con lino nuevo, no el que yo había bordado. El plato era visualmente perfecto. El arroz, de un naranja brillante y uniforme, estaba coronado por gambas gigantes
y mejillones colocados con precisión quirúrgica. Los elogios cayeron como lluvia sobre Mónica. «¡Qué maravilla, Mónica!», dijo mi cuñada, la eterna aduladora. «¿Esta es tan elegante?» «El arroz está suelto, suelto», exclamó mi sobrino. «Definitivamente mucho mejor que la otra», comentó un amigo de Javier, y la risa general que siguió se sintió como agujas bajo mi piel. Javier me miró. Era una mirada fugaz, una advertencia silenciosa. «No hagas un drama». Yo comí. El arroz estaba bueno, sí, pero era frío. Frío porque le faltaba el alma, la historia, el fuego bajo. Le faltaba el socarrat. Encontré un consuelo oscuro en ese detalle. Por muy contemporáneo que fuera, no había alcanzado la magia de lo quemado, de lo pegado, de lo auténtico. Mientras la comida continuaba y la gente se relajaba con el vino, Javier, sintiéndose seguro y eufórico por el éxito de la nueva paella, soltó la segunda bomba. Lo hizo de forma casual, como un añadido menor a una conversación sobre inversiones y mercado inmobiliario. Y claro, con lo que vamos a sacar por la casa de campo, al fin podremos poner esa terraza de diseño en el ático. La casa de campo. Mi casa. El pequeño refugio a las afueras, heredado de mi madre. Mi plan de jubilación. Dejé el tenedor. El ruido del metal chocando contra la porcelana fue el único sonido que logró silenciar la mesa por un instante. «¿Qué casa de campo?», pregunté, mi voz tan baja y controlada que sonó ajena a mí misma. Javier me miró con fastidio, como si yo hubiera interrumpido un pensamiento brillante. «Oh, la tuya, mamá, la vieja. Mónica y yo hablamos con un agente inmobiliario el jueves. No la usas más que para guardar cosas, y la renta vacacional está por las nubes en esa zona. Calculamos que con ese ingreso extra podemos pagar el préstamo del ático en 2 años». Mónica, con la boca llena de langostinos, asintió con entusiasmo. «Sí, Amalia, es un plan genial. Te haremos un gran favor». ¿Un favor? ¿Vender mi seguridad, mi último respiro de aire puro para pagar su terraza de diseño? Me di cuenta en ese instante de que no solo habían reemplazado mi comida, sino que habían empezado a reemplazar mi vida, mi futuro, sin siquiera molestarse en consultar a la dueña. Habían asumido que, al igual que mi paella, mi propiedad y mi opinión también eran campesinas y desechables. Mónica me preguntó algo sobre el azafrán, intentando fingir que la conversación no era incómoda, pero ya no la escuchaba. Mi mente estaba lejos, en ese pequeño refugio con olor a tierra mojada, el único lugar donde había sentido que las paredes eran mías. Me levanté de la mesa. El silencio regresó, pero esta vez era un silencio de expectación nerviosa. «Disculpen», dije con una educación helada. «¿A dónde vas, Amalia?», preguntó Javier, su voz teñida de reproche. «Al lavabo. Luego tengo que irme», mentí. Caminé hacia la puerta, sintiendo en mi espalda el peso de su desdén, su asunción de poder y su absoluta falta de empatía. Pero mientras caminaba, mi cuerpo no se sentía humillado, se sentía ligero, vacío de dolor, lleno de una claridad fría y dura como el cristal. La verdad es que no fui al lavabo. Fui directamente a mi dormitorio, me puse una chaqueta y salí de la casa, cerrando la puerta con el mismo silencio con el que me había retirado de la boda de Ricardo hacía meses. Otra humillación, otro recuerdo. Conduje mi coche, un viejo Seat fiable, no hacia la calle principal, sino directamente a la casa de campo. La llave giró en la cerradura con un clic satisfactorio, un sonido que era un juramento. Entré. Olía a polvo, a pinos y a ese particular aroma de la casa deshabitada que espera pacientemente. Me senté en el suelo de baldosas frías, con la espalda apoyada contra una pared de piedra. No lloré. El dolor se había congelado y se había transformado en una estrategia, en una lista mental. ¿Qué pasa cuando la única forma de amar a tu hijo es dejar de permitir que te use? Cogí el teléfono, no para llamar a Javier, sino para llamar a la única persona que respetaba mi paella y mis límites, mi abogado, Antonio. Antonio fue mi abogado durante el divorcio, un hombre de cabello plateado y mirada astuta que había visto suficientes tragedias familiares como para no sorprenderse por la mía.
Le conté los dos incidentes, la paella del chef y la renta vacacional planeada. Lo hicieron por la espalda, Antonio. Querían darme dinero de la renta como si fuera una caridad, después de usar mi patrimonio como garantía de su nueva vida. Antonio asintió, encendiendo un pequeño cigarrillo sin nicotina. Lo sé, Amalia. La gente asume que los padres son un recurso infinito, y si ese recurso es una madre, asumen que es pasivo. No soy pasiva y no soy campesina. Entonces actuemos como la dueña de un patrimonio. La casa de campo estaba a mi nombre y mis planes de jubilación dependían de ella. Javier no tenía derechos legales sobre la propiedad, pero el problema no era legal, era ético. Javier y Mónica se sentían con derecho a mi vida. Mi primera acción no fue vender la casa, sino protegerla. Quiero un fideicomiso, Antonio, completo. Quiero blindar la casa de campo, la casa de la ciudad y mis cuentas de ahorro. Quiero asegurarme de que, si algo me pasa, mis nietos reciban lo que les corresponde, pero que Javier y Mónica no puedan tocar ni una sola cucharada de arroz hasta que demuestren que han aprendido el significado de respeto. Antonio se inclinó sobre el escritorio. Eso es complejo, Amalia. Implica una declaración jurada sobre tu voluntad y tu capacidad. ¿Y Javier? ¿Cómo se lo tomará? Él se lo tomará como un ataque, por supuesto. Lo verán como crueldad. Pero yo lo veré como la primera vez que uso mi riqueza, no para complacerlos, sino para protegerme a mí misma. La visita al notario fue sombría. Firmé los documentos que transferían mis activos a un fideicomiso irrevocable. Sentía un dolor sordo en el pecho, no de culpa, sino de duelo. Era el funeral de la madre sacrificada que yo había sido durante 3 décadas. La madre que creía que su valor residía en su capacidad de dar sin esperar nada a cambio. ¿De verdad el amor más puro es el que exige la anulación de una misma? Mientras firmaba, recordé la paella de Mónica. Era impecable, pero artificial. Yo estaba firmando un documento para asegurar que mi vida, como mi paella, fuera auténtica, incluso si eso significaba quemar algunos puentes. El silencio roto. Javier me llamó el martes siguiente. Mamá, hemos estado llamando a la casa de campo. ¿Qué diablos estás haciendo allí? ¿Te has enfadado por lo del chef? Porque fue idea de Mónica, no mía. Siempre es evasión de responsabilidad. No estoy enfadada, Javier, estoy ocupada. ¿Ocupada con qué? Los agentes inmobiliarios nos están volviendo locos con las fotos de la casa. Queremos ponerla en el mercado la próxima semana. La calma era mi arma secreta. Javier, la casa de campo no está en venta y tampoco lo estará para alquiler. Hubo una pausa, un silencio total, lleno de incredulidad. ¿Qué? ¿De qué hablas? ¿Me has bloqueado el número de teléfono de la gente? No. Bloqueé el acceso legal de cualquier persona, incluyéndote a ti, para disponer de esa propiedad. Está en un fideicomiso. ¿Un fideicomiso? La voz de Javier se elevó en un chillido agudo que me recordó a un niño al que le han quitado un juguete. Mamá, eso es demencial. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien de la cabeza? Estoy perfectamente, Javier. Es la primera vez que siento que mi cabeza funciona con claridad en años. ¿Pero por qué? ¿Por una paella, si es solo un plato de arroz? No es el plato de arroz, Javier. Es el hecho de que tú y Mónica sintieran que podían disponer de mi futuro, de mi patrimonio, de mi vida, sin siquiera pedir permiso. Y es el hecho de que mi paella, mi esfuerzo de 30 años, fue desechado por ser campesino. Estás siendo melodramática. Mónica se disculpará. Solo dame las llaves del fideicomiso. Estamos contando con ese dinero. La palabra contando me apuñaló. Contando con mi dinero, con mi sacrificio, con mi silencio. Ya no puedes contar conmigo, Javier. Esa es la lección. Colgué. No sentí la euforia de la venganza, sino el vacío de haber cortado un cordón umbilical que ya estaba podrido. Los días se convirtieron en semanas. Mónica me envió mensajes de texto, al principio sarcásticos. «Te ves tan elegante con ese aire de mártir, Amalia. Disfruta tu casa campesina». Luego se volvieron más desesperados.
Javier está bebiendo. Dice que lo arruinaste. No tenemos cómo pagar las letras del ático. Javier me llamó sin cesar. Le bloqueé el número. Me instalé en la casa de campo. No era lujosa, pero era auténtica. Las baldosas estaban gastadas, pero cálidas. El porche olía a sol y a tierra. Empecé a plantar tomates y pimientos, las manos hundidas en el suelo, sintiendo el contacto de la tierra de la que mis ingredientes campesinos procedían. ¿El verdadero acto de amor hacia una misma es recuperar el derecho a la sencillez? Un sábado apareció mi nieta Laura de 17 años. Ella era diferente. Tenía mis ojos, un gris pensativo que observaba el mundo sin juzgarlo. La encontré sentada en el columpio del porche. Abuela, Laura, ¿cómo entraste? Tengo mi propia llave. Me la diste la Navidad pasada, ¿te acuerdas? Me dijiste que esta era la casa donde siempre se podía venir a esconderse. Me senté a su lado. Y sigue siéndolo. Papá está destrozado. No por el dinero, creo. Por la paella. ¿Por la paella? Sí. La nueva paella era horrible, sin sabor. Y después de que te fuiste, se pasó toda la cena defendiendo tus recetas a los demás. Dijo que Mónica te había humillado. Lo dijo después de que te fuiste. Sentí una punzada de dolor. El reconocimiento tardío, inútil, que llegaba siempre demasiado tarde. ¿Y por qué no lo dijo cuando me estaban humillando?, pregunté, la voz un hilo. Laura se encogió de hombros, con la sabiduría brutal de la juventud. Porque era más fácil para él dejar que tú aguantaras el golpe, abuela. Es lo que siempre has hecho. Me quedé mirando el jardín. En ese momento, entendí la raíz del dolor. Yo era la cómplice de mi propia humillación. Yo había entrenado a mi hijo para que creyera que podía usarme como escudo. Laura me miró a los ojos. Te quiero, y sé que si has hecho esto no es por el dinero. Es porque te querías a ti misma más de lo que nos querías a nosotros. ¿De verdad el límite entre el amor propio y la crueldad es tan delgado? Esa tarde cociné paella. No la grande y ceremonial, sino una pequeña, solo para dos. Usé leña recogida del bosque cercano. El aroma a humo, a mariscos frescos y azafrán llenó la casa. El socarrat se formó, perfecto, dorado y crujiente. Laura comió en silencio, con los ojos cerrados a veces, saboreando. Esto sabe a amor, abuela, susurró. Y por primera vez en meses, sentí que mi esfuerzo no era un sacrificio, sino una ofrenda a la única persona que importaba, yo misma. Pasaron los meses. Javier me escribió una carta. No la pidió, no la exigió. Simplemente apareció en mi buzón, sin remitente. Era desordenada, no una disculpa, sino un reconocimiento. Habló de su padre, mi difunto esposo, de cómo él siempre me había puesto en un pedestal, pero nunca me había permitido tomar decisiones. Habló de su miedo a no ser suficiente sin mi dinero. Confesó que la paella del chef le había revuelto el estómago. No voy a mentir. El fideicomiso nos destrozó económicamente. Mónica me odia. Pero por primera vez en mi vida estoy asustado. Y por primera vez me siento como un hombre, no como un niño con una tarjeta de crédito ilimitada. ¿Me perdonarás alguna vez? ¿O solo me dejarás en el fideicomiso para siempre? El perdón. El perdón es una obligación que se debe a la persona que te hirió o una liberación que te debes a ti misma. Yo no quería perdonar. Quería seguir cocinando mi paella, viviendo mi vida de forma sencilla, plantando mis tomates. Le escribí de vuelta. Una postal sencilla, con una foto de la casa de campo llena de sol. La casa está segura. Laura está segura. El fideicomiso no es castigo. Es mi promesa de que nunca volveré a morirme por dentro. No te estoy dejando sin nada, Javier. Te estoy dejando sin la excusa de no crecer. No mencioné el perdón. El perdón era un río demasiado grande para cruzar. Pero al ver a Laura venir cada sábado, al sentir el sol en mis manos mientras cocinaba mis platos campesinos, al saber que el socarrat estaba perfecto y era solo para mí, supe que mi vida, como mi plato tradicional,
había recuperado su sabor, y ese sabor era suficiente. El perdón. El perdón es una obligación que se debe a la persona que te hirió o una liberación que te debes a ti misma. Yo no quería perdonar. Quería seguir cocinando mi paella, viviendo mi vida de forma sencilla, plantando mis tomates. Le escribí de vuelta. Una postal sencilla con una foto de la casa de campo llena de sol. La casa está segura. Laura está segura. El fideicomiso no es castigo. Es mi promesa de que nunca volveré a morirme por dentro. No te estoy dejando sin nada, Javier. Te estoy dejando sin la excusa de no crecer. No mencioné el perdón. El perdón era un río demasiado grande para cruzar. El silencio, a veces, es la única respuesta que no exige una réplica. Javier podía llenar ese silencio con lo que quisiera. Rabia, arrepentimiento o, lo más probable, resignación. Lo importante era que ya no lo llenaba conmigo. Me había acostumbrado a la soledad de la casa de campo. Al principio era un silencio estridente, lleno del eco de las voces que ya no estaban y de las voces que había desterrado. Un silencio que olía a polvo y a abandono. ¿Cuántas décadas se necesita para desaprender la coreografía de la dependencia emocional? Creía que mi vida entera había estado sincronizada al ritmo de otros. Las alarmas escolares, los horarios de las comidas, los turnos de trabajo de mi difunto esposo y, finalmente, las demandas implícitas y explícitas de Javier y Mónica. Ahora, mi tiempo era un mar abierto. Yo decidía la marea. Descubrí la belleza brutal de las rutinas propias. Despertar sin una alarma que me recordara la lista de tareas ajenas. El café en el porche, no tomado deprisa, sino saboreado mientras observaba cómo la luz se filtraba entre los pinos. El suelo de baldosas que, al estar frío bajo mis pies descalzos, me recordaba que la vida podía ser táctil, inmediata, sin mediaciones. Volví a las cosas que Mónica había calificado de campesinas. Mis manos, que antes solo habían conocido la suavidad de las cremas caras, se endurecieron. Aprendí a distinguir el sonido de la tierra sedienta del sonido de la tierra que respira. Planté no solo tomates, sino también melones y naranjos. La paciencia requerida por la jardinería me enseñó más sobre la vida que todos mis años de maternidad. Las cosas crecen a su propio ritmo. No puedes apresurar la floración, ni puedes obligar a un hijo a madurar. Una tarde, mientras estaba en el patio trasero limpiando las cenizas del pequeño fogón donde cocinaba mi paella, mi paz se rompió con el sonido de un motor de coche en la entrada de grava. Un sonido áspero, ruidoso, que no pertenecía a la sencillez del campo. Era Mónica. Su coche era grande y negro, un reflejo de su propia actitud. Salió del vehículo con la misma rapidez con la que había llegado, vestida con un traje de lino inmaculado que parecía ridiculizar mi ropa de trabajo manchada de tierra. Venía sola. Una señal de que esta no era una negociación familiar, sino un asalto directo. Mónica me vio. Se detuvo en seco, como si se hubiera topado con una pared invisible. «Amalia», dijo, usando mi nombre con un tono de voz que intentaba ser autoritario, pero que se rompía por la tensión. «Necesitamos hablar». Me enderecé, sintiendo la dureza de la tierra bajo las suelas de mis botas. Tenía el pelo revuelto por el viento y la cara marcada por el sudor. No me molesté en limpiarme. «Estoy ocupada, Mónica». «¿Ocupada?» Ella se rió, una risa forzada y hueca. «Estás jugando a ser una granjera. Javier está a punto de perder el ático porque no tiene cómo pagar la hipoteca. ¿Es esa tu venganza? ¿Arruinar a tu propio hijo?» Caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal. Sentí el olor de su perfume caro, un contraste ofensivo con el aroma a tierra húmeda y humo de leña que me envolvía. «Mónica, esta es mi casa. No eres bienvenida». «Es ridículo. ¿Por qué no puedes ser razonable? Entiendo que te molestó lo de la paella. Bien, lo siento. Pero la casa es el futuro de Javier. ¿De verdad creen que un lo siento superficial puede pagar 30 años de dar por sentado?» «El futuro de Javier no está aquí, Mónica», respondí,
mi voz baja y firme. Está en la ciudad, trabajando, pagando sus propias deudas, aprendiendo a cocinar su propia comida. Yo no soy un plan de jubilación para nadie más que para mí misma. Ella se acercó aún más, sus ojos azules ardiendo de furia. Si sigues con este estúpido fideicomiso, lo perderemos todo. ¿Quieres que tus nietos crezcan en un apartamento alquilado? La mención de mis nietos fue su jugada más cruel, la que siempre me había paralizado en el pasado. Pero algo había cambiado en mí. La tierra me había dado firmeza. Laura sabe que esta casa es suya cuando sea el momento, Mónica. Lo tiene por escrito. Pero si Javier y tú pierden el ático, no será por mi crueldad, será por su codicia. Ahora, por favor, vete o llamaré a la policía. Mónica no esperaba la amenaza, esperaba lágrimas, esperaba el colapso de la madre que se arrodillaría ante la mención de sus nietos. Su rostro se puso lívido. Miró a su alrededor, a los tomates incipientes, al sencillo fogón, a la quietud del lugar, y por primera vez no vio una casa campesina, sino una fortaleza inexpugnable. «Estás loca, Amalia, te has vuelto loca», murmuró, retrocediendo hacia su coche. «Puede ser», admití, sin el menor rastro de dolor. «Pero al menos ahora mi locura es mía». Se fue tan rápido como había llegado, dejando solo una nube de polvo fino que se disipó sobre el jardín. Me quedé allí, de pie en mi territorio. Mi corazón no latía con pánico, sino con una satisfacción profunda, silenciosa. Había resistido el asalto, no con gritos o lágrimas, sino con una quietud inquebrantable. ¿Es esta la verdadera soledad? ¿La ausencia de personas que te exigen ser menos de lo que eres? Al caer la noche encendí mi fogón. El humo se elevó denso y aromático hacia el cielo de Valencia. El sabor de la paella era aún más dulce esa noche. Sabía a tierra, a humo y, sobre todo, a victoria. Pero al ver a Laura venir cada sábado, al sentir el sol en mis manos mientras cocinaba mis platos campesinos, al saber que el socarrat estaba perfecto y era solo para mí, supe que mi vida, como mi plato tradicional, había recuperado su sabor. Y ese sabor era suficiente.